Hola, muy bienvenidos a este módulo sobre la investigación sumaria y el sumario, donde, como el nombre lo indica, vamos a analizar en detalle estos dos procedimientos que tienen por objeto determinar la responsabilidad administrativa. Es un tema bastante extenso, por eso este módulo lo vamos a dividir en dos videos, para de esa forma no aburrirlos también y que puedan ver un video en un momento distinto y no necesariamente a continuación, si lo hacen fantástico, digamos, pero por razones metodológicas y pedagógicas parece que lo más indicado es dividir en una primera parte em, la mitad de la materia y la otra mitad lo vemos en un segundo video y de esa forma se hace más ameno también el curso. De más está decirle que bueno, en la plataforma van a poder encontrar material complementario que pueden leer y que pueden consultar durante el curso, pero independiente de eso, yo los invito a que lo bajen, que lo guarden en su computador, porque evidentemente contiene información que en algún momento futuro les puede servir si es que les corresponde llevar adelante algún tipo de estos procedimientos donde se abordan distintos criterios de Contraloría General de la República o interpretaciones normativas que siempre es importante considerar. Dicho esto, avancemos con la presentación en esta primera parte. La investigación sumaria. ¿Cuáles son sus principales características? Sabemos de antemano que bueno, es un procedimiento breve y simplificado, a diferencia de lo que pasa con el sumario, que es un procedimiento reglado con la regulación por parte del estatuto administrativo bastante ardua en cuanto a cada una de las etapas que debe tener con los respectivos plazos y las modalidades de notificación. La investigación sumaria se presenta como un procedimiento breve y simplificado. No queremos decir desformalizado, porque si bien es mucho más simple que el sumario, la verdad también hay que cumplir con ciertas formas que la ley nos exige, que tienen que ver con el acta de interrogatorio que se hace a las personas afectadas y cada uno de los actos administrativos que se deben dictar para su correcta realización. Así que, primera característica de la investigación sumaria es este carácter breve y simplificado. En segundo lugar, las indagaciones duran 5 días. Ese es como un plazo que se señala en el estatuto administrativo. En tercer lugar, para infracciones de menor gravedad, evidentemente cuando se conoce de alguna situación que puede significar una infracción a la normativa existente en materia de la administración pública, de los procedimientos administrativos o cualquier normativa en general que se aplique a los funcionarios públicos, podemos iniciar una investigación sumaria que luego puede derivar si el hecho tiene o reviste cierta gravedad, puede transformarse en un sumario administrativo o puede que no, que es una situación puntual menor y que se resuelve mediante este procedimiento, pero en términos generales, como es un procedimiento breve, se aplica para situaciones de menor gravedad. En cuarto lugar, se nombra un investigador y no es necesario designar un actuario. Eh, Sin más comentarios sobre este punto, siempre a veces se genera esa duda si es necesario que el investigador tenga un actuario en este tipo de procedimientos. No, no es necesario. Y finalmente tiene la posibilidad de elevar al sumario si los hechos revisten de mayor gravedad, como lo dijimos anteriormente. En cuanto a las etapas que tiene la investigación sumaria, porque también, si bien es un procedimiento breve, simple, tiene que cumplir con ciertas etapas. La primera es la instalación del investigador, la designación de un investigador. La segunda, la etapa indagatoria o de investigación. En tercer lugar, la etapa acusatoria, donde se acusa, se formulan cargos a otro funcionario público si es que éste incurrió en alguna acción que puede significar su responsabilidad administrativa. La D, la información a la autoridad superior. La E, la etapa resolutiva.
y finalmente la etapa de impugnación eh, como las principales etapas de este procedimiento simple que está regulado en el Estatuto Administrativo y que está dedicado fundamentalmente a investigar situaciones menores. A, como siempre lo señalamos respecto a la responsabilidad administrativa, perdón, no siempre se refiere a determinar un responsable con una sanción, sino muchas veces estos procedimientos sirven para investigar si ocurrió o no ocurrió un hecho, cómo ocurrió, quién es responsable, la participación, etcétera. Entonces, eh, eh, es una buena herramienta que nos permite determinar qué ocurrió en un hecho determinado. Definición y características. La investigación sumaria es aquel procedimiento administrativo disciplinario, breve y concentrado, destinado a verificar la existencia de los hechos y la individualización de los responsables y su participación. Lo instruye un funcionario del servicio denominado investigador, a quien corresponde proponer la sanción mediante un informe o vista a la autoridad que ordenó dicha investigación. Es bastante clara la definición, sin mayores comentarios al respecto, siempre destacando este carácter concentrado del procedimiento. Las únicas sanciones disciplinarias que pueden aplicarse mediante este procedimiento son la censura, la suspensión y la multa. Es decir, se descarta la destitución. Sabemos que la destitución es la sanción más grave que se puede aplicar y evidentemente para que se llegue a aplicar se requiere que haya un procedimiento más acucioso, más extenso, donde se incorpore toda la prueba posible y donde en definitiva se cumplan con todos los aspectos de forma que requiere el estatuto administrativo para llegar a una sanción de tal magnitud. La investigación sumaria siempre se estudia, se piensa y se utiliza como un mecanismo de investigación rápido que difícilmente podría arribar a la destitución. Solo excepcionalmente podría aplicarse la destitución cuando la ley lo permite u ordena expresamente, como ocurre con los atrasos y ausencias reiterados conforme al artículo 72, inciso final, del Estatuto Administrativo. En cuanto al inicio del procedimiento, debe ordenarse mediante una resolución por el jefe superior de la institución. Esto lo sabemos, las autoridades expresan sus decisiones a través de un decreto o resolución, que puede ser el jefe superior del servicio, un secretario regional ministerial, un director regional de los servicios nacionales desconcentrados, es decir, que tengan representantes en las respectivas regiones, cuando aquel estime que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria o, en su caso, disponerlo expresamente la ley. En cuanto a la etapa de instrucción, el sujeto a cargo es un funcionario que se denomina instructor. Aquí ya no hablamos de fiscal, como pasa en el sumario administrativo, sino de funcionario instructor, que actúa como investigador. Esa es su principal misión. El procedimiento es verbal, pero de lo actuado debe levantarse un acta general que firman los que hayan declarado. Esto marca una diferencia también referente a este procedimiento, como es el sumario administrativo, que es mucho más complejo, con distintas etapas y mucho más reglado. Aquí se dice que es verbal, pero evidentemente se tiene que dejar, recordemos que uno de los principios de los procedimientos administrativos es la escrituración, y aquí se aprecia efectivamente la importancia de aquello. Es verbal, pero debe dejarse un acta de todo lo obrado en esa acción de declaración, con la finalidad de que esto permita estudiar los antecedentes para determinar si corresponde o no una sanción y cuál de ellas es la que corresponde. Es un procedimiento breve, pues se extiende hasta por 5 días, al término de los cuales deben formularse los cargos. Luego, el afectado tiene 2 días para responder. Si además solicita rendir prueba, el investigador debe señalar un plazo para ello, el que no puede exceder de 3 días. Vencido el periodo de prueba, el investigador debe emitir una vista o informe en el término de 2 días. En dicha vista o informe se debe contener
una relación de los hechos, los fundamentos o conclusiones a que hubiera llegado, formulando la proposición que estime pertinente, o procedente más bien. La proposición puede consistir en absolver al afectado o en aplicarle una sanción que no sea, como dijimos anteriormente, la destitución. Es decir, aquí se aprecia lo resumido, lo breve y lo concentrado de este procedimiento, donde es una investigación simple, en definitiva, donde luego de los trámites propios de la investigación se tiene que hacer una propuesta que, como ahí bien se señala, puede consistir en absolver a la persona investigada o formularle cargos, dependiendo de cómo ocurrieron los hechos y de la participación de la persona que está siendo investigada. En cuanto a las notificaciones, deben hacerse personalmente. Sin embargo, si el funcionario no es sabido por 2 días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se le notifica por carta certificada de la cual debe dejarse constancia. Se adjunta al expediente, evidentemente. Siempre tiene que, como es un procedimiento y el principio en la escrituración, siempre debe en el expediente dejarse constancia de cada una de las actuaciones que se realicen en el procedimiento. Finalización y recursos. La autoridad tiene 2 días como plazo para resolver si acoge la proposición de la instrucción del instructor o adopta una decisión diferente. Claramente quien tiene la decisión final es la autoridad quien ordenó la sustanciación de la investigación sumaria. En cuanto a los recursos, contra la resolución que aplica la sanción, proceden los recursos de reposición y apelación. Algo de esto ya vimos. La reposición es ante la misma persona que emite una resolución. La apelación, en este caso, ante el superior jerárquico. Ambos deben interponerse en el término de 2 días y la apelación debe ir en subsidio de la reposición. Es decir, en un escrito se repone y si en caso de no acceder, se apela. El recurso debe interponerse ante quien emitió la resolución. La apelación solo cabe en caso que la medida haya sido aplicada por otra autoridad. El plazo para resolver ambos recursos es de 2 días. Como ven, es un procedimiento bastante concentrado, sus plazos son extremadamente breves y para dar cumplimiento a ello obliga evidentemente a que todos los involucrados acá estén focalizados a poder eh, responder a cada uno de los requerimientos que el estatuto administrativo establece, a los plazos que ahí se señalan y en definitiva resolver rápidamente esta investigación. Transformación en sumario. La investigación sumaria puede transformarse en un sumario administrativo, como lo dijimos anteriormente, si en el transcurso de la investigación se constata que los hechos revisten una mayor gravedad. En tal caso, la autoridad competente debe disponer que se ponga término a la investigación y se prosiga mediante un sumario. Como podemos apreciar, la regulación de la investigación sumaria es bastante breve, se reduce a 2 artículos en el Estatuto Administrativo. Entonces, surgen algunas dudas referentes a su aplicación. ¿Qué pasa cuando hay materias que no se regulan en la tramitación? ¿Se pueden aplicar eh, tan a simple vista la regulación del sumario a la investigación sumaria? La jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República entendió que sí se podía, sin embargo, hasta hace algunos años atrás, sin embargo, con la dictación de la ley de procedimiento administrativo, la 19.880, estimamos que no es así, puesto que esta normativa establece su supletoriedad a aquellos casos en que los procedimientos específicos no contemplen ciertas situaciones. Entonces, en caso de que no exista alguna norma que regule una situación determinada en referente a la sustanciación de una investigación sumaria, correspondería aplicar la ley en 19.880 en primer lugar. Otra duda que puede presentarse es si, por ejemplo, está
obligado el investigador a citar, a declarar al sumariado, puesto que no queda claro. Sin embargo, y si bien estos dos artículos del Estatuto Administrativo no lo dejan claro, estimamos que sí es obligatorio, puesto que hay un principio general que rige a la Administración de Justicia a nivel nacional por un mandato constitucional, que es el principio del debido proceso y como tal debe escucharse a la persona afectada. Podría alegarse alguna nulidad de esta investigación sumaria si es que no se hace. Así que estimamos que sí se debe cuando se investiga a una persona determinada, citarla a declarar para que también dé su versión de cómo ocurrieron los hechos. Otra duda es si es secreta la investigación sumaria. Y ahí la Contraloría ha dicho que sí, es secreta. Sin embargo, por mi parte no opino de igual forma, puesto que si aplicamos supletoriamente, la ley 19.880 rige el principio de transparencia de los actos de la administración. Y si cuando se regula expresamente la investigación sumaria no se establece su carácter secreto, no tiene por qué darse esa especial característica a este procedimiento y por ende no debiera ser secreto. Pero como dije anteriormente, la Contraloría ha dicho mediante dictámenes que sí es secreto este procedimiento de investigación sumaria. Otro tema que generalmente se tiene dudas respecto a este procedimiento es qué pasa con las recusaciones que están establecidas expresamente para el sumario administrativo. ¿Puede recusar una persona investigada al funcionario investigador si no aparece claramente esa posibilidad en los artículos que regulan la investigación sumaria? ¿O debemos aplicar supletoriamente las normas del sumario? Siendo lógico y consecuente con mi interpretación, no correspondería aplicar supletoriamente en primer lugar el sumario. Sin embargo, la ley de procedimiento administrativo, la 19.880, que sí se aplica supletoriamente cuando un procedimiento no regula ciertas materias, establece mecanismos de abstención y en ese sentido estimo que sí corresponde y podría el investigado recusar a el funcionario investigador. Otra cosa, y finalmente, digamos, con esto termino este punto referente a los plazos. ¿Qué pasa con la extensión de los plazos? ¿Qué pasa? ¿Se puede prolongar más allá de los plazos señalados en el estatuto administrativo? La verdad, hay dictámenes de Contraloría que sí permiten y no invalidan el procedimiento si es que no se respetan los plazos. Evidentemente, también ahí hay que ser cauto porque el funcionario investigador podría incurrir también en responsabilidad administrativa si incumple su deber, digamos, de sustanciar esta investigación sumaria como corresponde. Finalmente, aquí hay un flujo referente a la investigación sumaria. Siempre se busca que estos flujos ayuden a aclarar y se transformen en verdaderos mapas mentales, digamos, de cómo operan estos procedimientos. Espero que este sea el caso y que ayude a clarificar más el procedimiento, pero de todas formas, este es un procedimiento bastante simple que no requiere un análisis, digamos, tan acotado y acabado, pero que sin embargo surgen también algunas dudas como las que acabamos de atender recientemente. Vamos entonces al sumario administrativo. Tal cual como lo vimos respecto a la investigación sumaria, vamos a ver primero las características del sumario administrativo. En primer lugar, es un procedimiento más extenso y sujeto a un sinnúmero de formalidades, como lo vamos a ver a continuación. En segundo lugar, es una investigación que dura unos 20 días, a priori, ¿verdad? Prorrogables hasta completar 60, eso es lo que dice el estatuto administrativo. Sabemos que Contraloría estima que no hay un vicio si es que eso se prolonga y esto ha generado tal vez ciertas malas prácticas porque hay servicios públicos en los cuales los sumarios se extienden por 1 o 2 años o más tiempo incluso. C, para infracciones de mayor gravedad, si uno lo compara con la investigación sumaria, indudablemente el sumario tiene otro objetivo, es una investigación mucho más acabada
Y D se aplica a cualquier sanción, incluye la destitución. Claro, dijimos que la investigación sumaria no cualquier sanción menos la destitución. Acá se puede aplicar cualquier tipo de sanciones. Y finalmente se designa un fiscal y este debe designar a un actuario que colabore con él durante la investigación. En cuanto a las etapas, está la instalación de la fiscalía, una etapa indagatoria, luego una acusatoria, al igual que en la investigación sumaria. Existe además una etapa informativa al jefe superior, luego una etapa resolutiva y finalmente una etapa de reclamación. Cada una de estas etapas está regulada en el estatuto administrativo, a diferencia de lo que pasa con la investigación sumaria, que tiene una regulación bastante simple. Acá la regulación es más compleja, lo que suscita, por cierto, interpretaciones, pronunciamientos de Contraloría a través de los dictámenes, de los intervenientes en su momento, se pueden generar controversias, pero lo importante, digamos, es tratar de no cometer errores que puedan ser relevantes, como errores en las notificaciones, que siempre son aspectos que Contraloría, cuando conoce este tipo de procedimientos, pone especial atención. Los plazos, ya hemos dicho, hay una visión un poco más laxa en ese sentido, pero como dije anteriormente, este es un procedimiento de carácter reglado, donde quien debe sustanciar este proceso, el fiscal, debe siempre tener a mano el estatuto administrativo para tener claro las fechas, tener las notificaciones, cada uno de los procedimientos que corresponde, y desde luego las resoluciones que se dicten tienen que ser especialmente fundamentadas para no incurrir en vicios graves. Vamos al inicio del proceso. Este se puede iniciar directamente al tomar conocimiento de algún hecho que amerite la investigación, evidentemente por quien tiene el jefe superior del servicio, puede ser el CEREMI, el director regional, como cuando corresponda, como consecuencia de una denuncia que se formule, y a requerimiento de Contraloría. También existe esa alternativa como para dar inicio a este procedimiento. Muchas veces también, a propósito de que se menciona acá Contraloría, este tipo de procedimientos son instruidos fruto de auditorías que hace Contraloría, o fiscalizaciones que se hacen para determinar la responsabilidad frente a ciertas observaciones que el organismo Contralor hace referente a ciertos procesos. Y eso permite también determinar quién tiene la responsabilidad, y es también una herramienta para el jefe de servicio, evidentemente, de saber cómo ocurrieron los hechos, cuál es el grado de participación, y también resguardar su propia responsabilidad administrativa. Evidentemente, si Contraloría ordena iniciar un procedimiento de esta naturaleza, es lo que se debe hacer. Probablemente lo que va en un contexto de una auditoría mayor, y donde se determinaron ciertos errores administrativos y se instruye iniciar un sumario administrativo. La autoridad facultada para ello se encuentra prevista en el artículo 129, inciso primero, de la ley 18.834, que es el estatuto administrativo. Y como dije anteriormente, el jefe superior de la institución, el secretario regional ministerial, el director regional de los servicios nacionales desconcentrados. Tratándose de funcionarios titulares en una repartición que se encuentren en otro servicio manteniendo su cargo en propiedad, será la repartición en donde ocurrieron las irregularidades la que deberá investigar los hechos por medio del proceso sumarial correspondiente, y esa misma entidad emitirá y tramitará la resolución que determine la sanción que corresponde. Algo que parece de perogrullo, pero que, como se señala ahí, Contraloría se ha encargado a través de sus dictámenes de dilucidar y no dar lugar a interpretaciones. Eso en el fondo es lo que hace Contraloría a través de los dictámenes: interpreta la normativa pública, interpreta aquellas situaciones que no están del todo claras en la normativa de derecho público en general. No me refiero solo al estatuto administrativo. Como saben ustedes, en el ámbito público solo puede hacerse aquello que la ley permite, la ley y la Constitución, y cuando la ley no es clara,
es Contraloría quien emite este tipo de dictámenes que nos ayuda y nos da luces de cómo interpretar adecuadamente la normativa pública. Agrega en la lámina que lo anterior, por cierto, es sin perjuicio de que la materialización del castigo se haga mediante una resolución de la autoridad correspondiente al servicio en que actualmente se desempeñe el inculpado, cuando éste haya mantenido la calidad de funcionario público sin solución de continuidad o interrupción de funciones. También es bueno señalar acá que esto ocurre también cuando un funcionario se inicia un sumario y se va del servicio y llega a otro servicio. De una u otra forma, esa responsabilidad administrativa va con él, en el sentido de que si el organismo inicial donde estaba y donde cometió un hecho que puede ser constitutivo de responsabilidad administrativa determina que hay una sanción, ese organismo oficiará al nuevo organismo donde desempeña funciones para que aplique la sanción, incluida la destitución. Es decir, un funcionario que está siendo investigado en un sumario, que se va a otro servicio y cree que con eso soluciona su tema y no está expuesto a ser destituido eh, con la sanción aparejada de 5 años de inhabilidad para acceder a los cargos públicos, eso no es así. Eso, lo que ocurre ahí es que la responsabilidad administrativa va con él al servicio donde esté. E incluso, si no se fuera a otro servicio público, se fuera a la empresa privada y se estaba sustanciando un sumario contra él y se determina que debe ser destituido, evidentemente él no va a estar prestando funciones en otro servicio público, pero la inhabilidad de 5 años se le aplica de igual forma. Una vez iniciado el procedimiento administrativo, la responsabilidad y las consecuencias de ese procedimiento continúan con el funcionario hasta que se determine la sanción correspondiente. El sumario administrativo dispuesto por una autoridad incompetente, miren qué interesante, aquí también hay dictámenes de Contraloría. El hecho de que un sumario administrativo lo disponga una autoridad incompetente no afecta la validez del proceso por cuanto no es un vicio esencial, toda vez que no constituye un elemento decisivo en los resultados del procedimiento disciplinario. He ido agregando, más allá de copiar los artículos en esta presentación, más que nada, que eso ustedes lo pueden ver en el estatuto administrativo, he querido agregar algunos dictámenes que son interesantes referentes a ciertas materias que pueden suscitar ciertas dudas, ¿ya? En cuanto a la imposibilidad de instruir sumario contra exfuncionario, atendido el artículo 157 letra B del Estatuto Administrativo, en relación con el inciso final del artículo 147 del mismo cuerpo legal, no es posible instruir un sumario administrativo con posterioridad a la desvinculación del funcionario, quien desde el cese ya no inviste tal calidad. Aquí es el caso opuesto al ejemplo que les di anteriormente. No es el caso del funcionario que se va una vez ya iniciado el sumario administrativo. Este segundo párrafo se refiere al caso de que el funcionario público cesa en sus funciones y posteriormente se quiere iniciar un sumario administrativo contra él. Eso evidentemente no corresponde porque se extingue su responsabilidad penal, perdón, administrativa, se extingue su responsabilidad administrativa. Entonces, no se le puede hacer un sumario. Eh, y qué pasa con esto? Que eh, ha pasado en distintos servicios públicos que cuando hay un hecho que reviste especial gravedad, el funcionario sabe su responsabilidad y va donde el jefe superior del servicio y dice, ¿sabe qué? Me voy, renuncio, pero no me inicie un sumario. Lo cual uno puede cuestionarlo, pero también implica no sobrecargar a un funcionario con una pega extra en definitiva a veces se accede a eso, el funcionario renuncia y no se determina responsabilidad administrativa alguna, pero el servicio se deshace de este funcionario que generalmente es fuente de problemas y que si se genera esta negociación es porque evidentemente alguna responsabilidad tuvo. Entonces, esto es algo que evidentemente no aparece en los manuales, pero se ve en la práctica. El funcionario que negocia su salida y que lo hace previo a que le inicien su sumario administrativo por un X hecho que pueda ocurrir. De esa forma, él
no se expone a la inhabilidad de 5 años para acceder a otros cargos públicos. Entonces, ¿qué hace el funcionario? Prefiere renunciar, que no le inicien el sumario, pero al día siguiente puede estar postulando a otro cargo público sin la debida sanción porque no se le alcanzó a iniciar un sumario administrativo mientras era funcionario. Notificaciones. Otro tema importante, y es importante porque las partes involucradas tienen que estar informadas de lo que está pasando, y este es un vicio importante que puede significar que se anule el sumario. La primera regla, se aplica la notificación personal. Las notificaciones que se realicen en el proceso deberán hacerse personalmente. Segunda regla, en subsidio se aplica la notificación por cédula. Si el funcionario no fuere habido por 2 días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se le notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia en el respectivo expediente. En ambos casos, se deberá entregar copia íntegra de la resolución respectiva. Ahí está bien, con las debidas fuentes, ¿verdad? El estatuto administrativo. En cuanto a los plazos en el proceso sumarial, hemos conversado bastante este tema, así que no voy a profundizar acá. Según el dictamen 12.798 del año 2007, el transcurso de los plazos establecidos en un procedimiento sumarial, sin que se hayan verificado las diligencias o actuaciones a que la administración está obligada, no se traduce en la nulidad de los procedimientos, pues el transcurso del tiempo no es causal de ineficacia de los actos administrativos, sino que una circunstancia a considerar como motivo para adoptar medidas de mejoras procedimentales o para determinar las responsabilidades que deban asumir los funcionarios encargados de la tramitación del respectivo expediente sumarial. O sea, el fiscal, el actuario, o el fiscal más bien, que es el responsable, tiene que preocuparse también de los plazos, sino también puede ser, se le puede hacer un sumario a él por lo largo de la tramitación. Quise poner también aquí algunas fotos de nuestro país, digamos, que amenicen un poco la presentación y que no sean solo fotos de expedientes, eh, sino que hagan la presentación más dinámica y más entretenida y que les pueden generar algún recuerdo o en definitiva haga más agradable estos procesos que a veces en su exposición pueden ser un poco tediosos porque el mundo jurídico es así. Pero bueno, hagamos entretenida la presentación al menos con lindas fotos de nuestro territorio. Eh, Vamos a la primera etapa, la instalación de la fiscalía, la designación de fiscal y constitución de la fiscalía. El sumario está a cargo de un fiscal que es designado por alguna de las autoridades que ordenan la sustanciación del procedimiento sumarial. En la misma resolución que ordenó instruir el sumario, ahí se debe señalar entonces quién va a ser el fiscal. Eh, Se le exige tener igual o superior grado que la persona que va a ser objeto del sumario. Eso es importante y lo señala el estatuto administrativo. ¿Qué se puede hacer cuando no hay alguien que tenga un grado mayor? Porque también eso puede pasar. Se puede pedir en comisión de servicio a otro servicio que tenga un funcionario con un grado más alto que pueda sustanciar ese proceso como fiscal. Eso puede pasar. Si en mi institución no hay alguien con un grado mayor, lo puede llevar adelante un funcionario de otra repartición. Si durante la investigación de los hechos surgen personas involucradas de mayor grado que el fiscal, se debe dar aviso y será reemplazado. Aquí se señala entre comillas. Si designado el fiscal aparece involucrado en los hechos investigados un funcionario de mayor grado o jerarquía, continuará aquel sustanciando el procedimiento hasta que disponga el cierre de la investigación. En cuanto a la designación de un fiscal ad hoc, si hubiese que realizar diligencias fuera de la ciudad en que se esté instruyendo el sumario, el fiscal podrá requerir a la autoridad que ordene la instrucción del sumario la designación de un fiscal ad hoc en estas materias. En cuanto a la designación del actuario, al igual que en la investigación sumaria, también en el sumario, el investigador debe designar un actuario, quien es ministro de fe, que certifica las actuaciones del fiscal, las cuales deben ser firmadas por ambos. Esto es importante y necesario en el sumario administrativo, más no en la investigación sumaria, donde solo puede haber solo un funcionario instructor. Así que ese, al igual que la investigación sumaria, obedece a un error de redacción, pero en la investigación sumaria
no es necesario que haya actuario. En el sumario administrativo se requiere fiscal y actuario. Vamos a las recusaciones, algo que ya hemos conversado referente a la investigación sumaria, y a diferencia de este procedimiento simple, en el sumario administrativo, el estatuto administrativo lo dice claramente. Apercibimiento. Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal en calidad de inculpados serán apercibidos para que dentro del segundo día formulen las causales de implicancia o recusación en contra del fiscal o del actuario. O sea, se puede hacer. Reitero la norma. Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal en calidad de inculpados serán apercibidos para que dentro de el segundo día formulen sus causales de implicancia y recusación contra el fiscal o el actuario. O sea, una vez que sean notificados, tienen este plazo para recusarlos, para decir en definitiva, esta persona no puede ser por X motivo. La omisión del trámite de apercibimiento para recusar al fiscal no reviste el carácter de actuación esencial. Ahí hay otro dictamen antiguo del año 1999, pero que se mantiene vigente. En cuanto a las causales de recusación, ¿por qué yo puedo decir que el fiscal o el actuario no deben sustanciar ese procedimiento? ¿Por qué? A. Tener el fiscal o el actuario interés directo o indirecto en los hechos que se investigan. Claro, tal vez tiene algún grado de participación y tal vez termine siendo investigado también. B. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los inculpados. Evidentemente aquí estamos ante una situación que es un poco difícil de determinar. ¿Qué se entiende por esto de amistad íntima o enemistad manifiesta? Pero bueno, habrá que ver en el caso a caso, y cuando eso ocurre se puede pedir el cambio del fiscal o el actuario, que para eso está este mecanismo de recusaciones. C. Tener parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo inclusive, o de adopción en cualquiera de los inculpados. O sea, no puede haber un vínculo de parentesco. Duración de la investigación. Es de 20 días que correrían desde que se instala la fiscalía. Son días hábiles. En general, aquí les dejo un tip. En el mundo del derecho público, los días son hábiles porque los servicios públicos no funcionan en términos generales. Sabemos que en el ámbito de la salud eso puede cambiar, pero en términos generales me refiero al funcionamiento. En reglas generales solo se funciona de lunes a viernes, y por eso se entiende que las normas de orden administrativo, del derecho administrativo, se interpretan de tal forma que solo se cuentan los días hábiles, salvo que la ley expresamente diga que son días corridos. ¿Ya? Eso es como una regla general. Prórroga de la etapa indagatoria hasta por 60 días. En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta completar 60 días, resolviendo sobre ello el jefe superior de la institución, el secretario regional ministerial o el director regional de Servicios Nacionales Desconcentrados, según corresponda. O sea, acá el fiscal puede pedir al jefe que lo instruyó como fiscal que le dé unos días más para avanzar en la investigación por X motivos, como se señala ahí. Eso puede ocurrir con un plazo máximo de 60 días. La vida real no es tan maravillosa, y sabemos que los sumarios se extienden por mucho más tiempo. En cuanto a los requisitos para decretar la ampliación, son: 1. Que existan diligencias pendientes decretadas oportunamente. Por ejemplo, quiero citar a declarar al funcionario X y él estaba con feriado legal o estaba con licencia médica, entonces tengo que esperar que llegue para poder avanzar con ese trámite. B. Que dichas diligencias no hayan sido cumplidas por fuerza mayor. Eh, Tenía planificado un X día tomar declaración a un colega, y ese colega justo ese día tuvo un problema médico, tuvo que irse en la mañana a la casa, digamos, no volvió en la tarde cuando tenía pensado interrogarlo. Entonces, bueno, ese tipo de motivos, ¿va? Ese tipo de motivos, por eso se puede pedir la extensión. Es importante tener esto claro, porque si les toca ser fiscal, hay que ser riguroso en estos temas, digamos, porque en definitiva, y como hemos dicho anteriormente, el fiscal igual puede ser sometido a un sumario administrativo por extender en demasía la tramitación de un sumario. Declaración del inculpado. La declaración del inculpado constituye un trámite esencial.
¿Se acuerdan que cuando vimos la investigación sumaria nos preguntábamos si debía o no debía? Y que claro, por esta norma del estatuto administrativo referente a el sumario administrativo no podíamos aplicarlo supletoriamente directamente a la investigación sumaria, sino que había que aplicar la norma de la ley de procedimiento administrativo y que también tiene normas de recusación y también hay normas generales como el debido proceso. Bueno, en el caso de la investigación sumaria, por la normativa de debido proceso, garantía constitucional, hay que escuchar a esta parte, ¿no? Hay que escuchar a la otra parte también, no solo al denunciante, sino también al denunciado. Entonces, en virtud de esos principios, se debe siempre eh, interrogar al funcionario investigado. En el caso del sumario administrativo, el estatuto administrativo lo dice expresamente. Entonces no tenemos esos problemas que en la investigación sumaria o esas dudas que se pueden generar donde tenemos que acudir a principios generales, sino en este caso, en la declaración del inculpado está expresamente regulada. Es más, se dice que es un trámite esencial, cuya omisión infringe la legalidad del proceso, afectando el derecho a la defensa. Hay también dictámenes, ahí están los números para que lo puedan ver si tienen interés en aquello. No obstante, la falta de declaración de un inculpado no es un vicio de carácter esencial cuando previamente se le haya citado de conformidad a las normas que regulan la materia, por cuanto la inobservancia de estas reglas afecta la legalidad del procedimiento sumarial. Eh, claro, tampoco la idea es que el inculpado no quiera declarar para que el procedimiento sea válido, o sea, inválido, y se anule, digamos. Tampoco puede aprovecharse de su propio dolo. Hay una norma jurídica que dice eso, y en ese sentido, la regla es que se debe citar a declarar al inculpado, se debe al funcionario investigado, pero evidentemente este no puede hacer un mal uso de esa norma y decir, bueno, ya yo no voy a ir, así el sumario es inválido y no me van a aplicar ninguna sanción. También Contraloría se ha pronunciado referente a esa situación. Como les digo, eh, la realidad supera a la ley y hay muchos casos que el legislador no lo reguló y que tiene que ser la Contraloría a través de interpretaciones en que debemos ver cómo se aplican adecuadamente estas normas. En cuanto a las medidas preventivas, acorde al artículo 136, inciso primero del Estatuto Administrativo, ¿qué medidas preventivas se pueden adoptar? A. Destinación transitoria, medida adoptada por el fiscal que tiene por objeto alejar temporalmente al inculpado de su empleo habitual dentro de la misma institución o ciudad. Efectivamente, es una atribución no del jefe del servicio, sino del fiscal de separar de su cargo a un funcionario determinado que está inculpado por alguna situación X. La destinación del funcionario debe operar dentro de la misma institución o ciudad. Y B, también está la suspensión preventiva. Tiene por objeto alejar temporalmente al empleado del ejercicio de toda función pública. Entonces, se puede alejar temporalmente al inculpado, se puede, se puede acudir a esta destinación transitoria o suspensión preventiva y de esa forma alejarlo del lugar donde ocurrieron los hechos y de la vinculación que tiene con otros funcionarios. Estas dos medidas son de carácter transitorio. En efecto, de acuerdo al artículo 136, inciso segundo de la ley 18.834, es decir, el estatuto administrativo, la medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento que será notificado personalmente y por escrito por el actuario o al emitirse el dictamen del fiscal según corresponda. En caso de que el fiscal proponga en su dictamen la medida de destitución, podrá decretar que se mantenga la suspensión preventiva o la destinación transitoria, las que cesarán automáticamente si la resolución recaída en el sumario o en alguno de los recursos que se interponga conforme al artículo 141 absuelve al inculpado o le aplica una medida disciplinaria distinta a la destitución. Así que ahí está claro ese mecanismo que tiene el fiscal para separar en la práctica a quien es inculpado por un determinado hecho. Esto igual se da para situaciones, nuevamente, vamos a la vida real. eh, También se da para malas prácticas. O sea, no es raro descubrir que a veces un alcalde que tenga que, como los alcaldes cambian por cuestiones políticas, pueden querer separar a algún funcionario
Y claro, se le encuentra algún error administrativo, se inicia un sumario y se designa a un fiscal de confianza y le dicen, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero trabajar con este funcionario porque o no me cae bien o no es de mi lado político. Y podría ocurrir, y ha ocurrido de hecho, en que el fiscal sustancia el sumario y separa a este funcionario y extiende la tramitación del sumario por mucho tiempo. Y como el tema de los plazos no es un requisito esencial, pasa que va pasando el tiempo y el funcionario separado de su servicio puede estar en su casa tranquilamente recibiendo un sueldo o puede estar en otra destinación y así el alcalde de turno que lo quiso separar no lo ve en el cargo en que cumplía originalmente. Es una mala práctica, evidentemente, pero bueno, estamos acá para analizar no solo lo bien redactado que está el estatuto administrativo o las interpretaciones de Contraloría, sino lo que pasa en la vida real. Y lo que pasa en la vida real es que este tipo de cosas puede darse y puede un funcionario estar mucho tiempo separado de sus funciones porque hay un sumario en investigación y el fiscal decidió separarlo de esas funciones. El tema es que muchas veces esa decisión del fiscal también está amparada en alguna petición que pueda haber hecho la autoridad. O sea, eso puede ocurrir. Es una mala práctica. Evidentemente uno no hago un juicio de valor de eso, pero de que ocurre, y yo como abogado también lo he visto en algunas reparticiones. Finalmente, en cuanto a los medios de prueba, con esto vamos a terminar esta primera parte de este módulo respecto a la investigación sumaria y el sumario administrativo. Referente a los medios de prueba y la valoración de la prueba, la aplicación supletoria del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ya sabemos que cuando un procedimiento X no tiene alguna norma específica, se aplica supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo. Se admite cualquier medio probatorio admisible en derecho. Eh, Esto es interesante. Recuerdo alguna charla que hice hace poco sobre la aplicación de la ley Karin, donde uno de los temas que alguien me preguntó, digamos, qué pasaba en materia penal, que a veces había situaciones de acoso sexual que eran de difícil prueba. Y efectivamente son situaciones de orden sexual que son de difícil prueba porque se da a veces en un ambiente en que no hay testigos. Em, entonces, em, si esa persona víctima graba a su agresor, en materia penal eso puede ser considerado una prueba ilícita. Entonces, efectivamente, porque no puedo grabar una reunión privada sin el consentimiento de quienes participan en esa reunión. Entonces, eso complejiza más el tema. Sin embargo, acá en el sumario es, eh, es admisible todo medio probatorio. Entonces, lo que puede pasar ahí a propósito de la ley Karin es que ese mecanismo de grabar al agresor me puede servir sí de prueba en el sumario, aunque no me sirva en materia penal. Sirve en el sumario, se sanciona al agresor y el sumario completo se envía como antecedente al fiscal, quien, si bien no va a recoger esa prueba particular de la grabación, sí puede y va a ser un importante insumo el sumario con la respectiva sanción que va a dar cuenta de cómo ocurrieron los hechos. O sea, va a ser un insumo más para el fiscal. Así que es importante y demuestra cómo se tienen que ir conjugando y concatenando este tipo de procedimientos jurídicos, algunos más restrictivos que otros, pero que evidentemente con cierta práctica, con cierto conocimiento, con cierta astucia, digámoslo también así, se pueden utilizar para que una persona, como en el caso dado de un supuesto agresor sexual, pueda ser sancionado tanto administrativamente como penalmente. Se admite entonces cualquier medio probatorio admisible. Hay dictámenes en esta materia, Contraloría se ha pronunciado, también hay un tema de el resguardo a la vida privada, el tema de los WhatsApp, por ejemplo, cuando hay WhatsApp desde el teléfono que me proporciona el servicio es distinto al privado. Hay que siempre tener cierta consideración en ese tipo de situación, pero en términos generales se puede recibir cualquier prueba al respecto de un hecho que se esté investigando. En base al mismo razonamiento y normativa, la valoración de la prueba en los procedimientos sumariales se efectúa en conciencia, esto es bajo sistema de libre convicción. En materia civil, por ejemplo, hay el Código Civil
el de procedimiento civil, perdón, regula cuánto peso tiene cada prueba y tiene su normativa y es sumamente específico. Eh, a diferencia de eso, acá en los sumarios administrativos se aprecia en conciencia, es decir, sirve cualquier medio probatorio y se le da el valor a cada prueba de acuerdo al mérito del proceso y lo que estime la persona que está haciendo la investigación. Así que eso libera a este procedimiento de normas de peso de la prueba que complejizan y obstaculizan muchas veces estos procedimientos. Así que bienvenido sea que sea en conciencia. ¿A quién corresponde la valorización de la prueba? El valor probatorio que puede tener los elementos de convicción que conste en la investigación debe ser apreciado por quien sustancia el proceso disciplinario, es decir, el fiscal, y por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, es decir, una vez que el fiscal emita el fiscal administrativo, el funcionario que realiza la investigación, que sustancia este procedimiento, los eleva a la autoridad. Una vez que avance el procedimiento, esta también tendrá que hacer un análisis referente a ese elemento probatorio. Y no corresponde a la Contraloría General. Y ahí hay dictámenes donde Contraloría confirma lo antes señalado. Dicho esto, concluimos esta primera parte respecto a la investigación sumaria y al sumario administrativo. La idea central es siempre hay que tener claro es la investigación sumaria para hechos menores, el sumario administrativo para procedimientos que sean, para situaciones que sean más graves, donde se requiere una investigación acuciosa. Eh, el sumario administrativo es un procedimiento reglado, mucho más complejo, donde tienen que respetarse eh, una serie de medidas que el estatuto administrativo establece, las notificaciones, los plazos, pero también, como dije anteriormente, hay una cierta flexibilidad, por ejemplo, en cuanto a los plazos, porque se entiende de que estos procedimientos no necesariamente son tramitados por un abogado y que errores pueden existir. Lo importante es que estos errores no sean especialmente graves y si no lo son, no vician la tramitación del respectivo procedimiento disciplinario. Dicho esto, muchas gracias y nos vemos en la segunda parte de este módulo.